Saludos, aquí estamos en Suquicosis como todos los días, haciendo todo lo posible por informarlos, por meternos en los debates del país. Hoy me siento feliz porque está el padre Alfredo Infante con nosotros, que dirige la revista SIC. Y voy a comenzar por la revista SIC. Yo toda la vida he tenido que ver con la revista SIC. Pero ahora me llega digital, me la manda Rafael Curbelo, que es hijo tuyo, y he leído unos artículos bastante interesantes, muy interesantes, sobre no solo el momento político, sino los debates que son inherentes a la religiosidad. El Papa ha venido diciendo que tenemos que preocuparnos por los más pobres. Es más, hay una cita que él dice, lo dice el Evangelio. Porque sabes que el Papa le dice que es comunista, porque aquí al que no es troncista y quiere una plomazón y una mordedera, pues le dicen comunista. Esa es la nueva moda. Ya vamos a hablar de eso. Pero el Papa viene diciendo que Dios te va a preguntar, ay, ¿qué hiciste tú por el preso? ¿Qué hiciste tú por el pobre, por el que te necesitaba? Y eso tiene mucho que ver con la pandemia, con la cuarentena. Eso es una reflexión que no solo es del Papa. Hay una vuelta al humanismo, que a mí me parece una belleza, porque en el momento que íbamos a eras digitales, ideos y cosas, y todo el mundo metió en su casa en redes, pues vuelve a preocuparse la sociedad, la humanidad, por el planeta, por el hombre, por temas como el racismo. El impacto de la muerte de George Floyd generó mucho más que el abuso de la policía. Allí hubo muchas más cosas. Ahora están tumbando estatuas como locos, pero eso expresa una preocupación por lo humano. No sé si usted coincide conmigo, pero ya le voy a dar la palabra. Pero en Venezuela están ocurriendo todas esas cosas. Y aquí lo menos que nos preocupamos es por los pobres. En el debate político sobre el tema del poder, bueno, eso es dándose y ya vamos a hablar de lo que dijo Padrino López y todo, pero las mayorías, quienes sufren de la crisis, que no tienen plata para pagar, ahora todo es dolarizado, más caro que en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Quienes no tienen agua, luz, yo tengo 13 días sin agua. Y entonces hay gente que pasa meses, que no le viene la luz, y tiene una enorme angustia por el día a día. Las encuestas revelan mucha angustia. Pero ese no es el tema fundamental, ni cómo sacamos el país adelante, sino, ¿te vas tú o me voy yo? Le pongo eso allí. Bueno, Para Kiko, que usted arranque, pues. muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, es muy importante en este momento pues, poder hablar al país, ¿no? Yo diría lo siguiente sobre lo primero, ¿no? Sobre el tema del Papa. El Papa no es comunista, el Papa, Y repítalo, porque hay gente que, no, sí es, sí el es. Papa no es comunista. O sea, es decir, el Papa lo que cita es el Evangelio y lo que ha intentado hacer es volver al Evangelio. Y eso de dar el pan al hambriento, al sediento, visitar al enfermo, al encarcelado, Jesús de Nazaret, si uno contempla el Evangelio, Jesús pasa caminando en medio de la periferia, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, perdonando. O sea, Jesús lo que procura es desde los más necesitados del mundo, desde los pobres, dar un grito, que es el grito de Dios, para reencontrar, para que la humanidad se reencuentre y se reconozca como hermano. Y el Papa tiene claro que la misión de la Iglesia es continuar ese grito de Jesús de Nazaret. Y entonces, bueno, al visibilizar ese grito, al hacer audible ese grito por su figura, por el lugar que ocupa a nivel global, pues genera escándalo, especialmente en gente que hace la relación de la opción por los pobres con una tendencia ideológica. Eso simplemente es un tema de humanidad y en el caso nuestro de la fe es un tema evangélico, o sea, no podemos vivir el evangelio hoy, si somos cristianos, en un mundo desigual, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que por principio evangélico, por seguir a Jesucristo, tiene que luchar
contra las desigualdades sociales que están matando a gran parte de la humanidad. Y eso es lo que el Papa ha hecho. Y lo ha hecho también con la Laudato Si, que es el grito, diríamos, de la creación, de la madre tierra, de la naturaleza, ¿no? Así como la primera encíclica, el Evangelio de la Alegría, es el grito de los pobres, la segunda, la Laudato Si, es el grito de la creación, ¿no? Que también está amenazada. Aquí tenemos nosotros el arco minero, pero si hacemos un mapeo global, vemos cómo las corporaciones mineras cada vez más están depredando el planeta. Bueno, hay algunos datos científicos que dicen que si hoy llegáramos, ¿verdad?, al desarrollo, todos los países llegaran al desarrollo de los Estados Unidos y Europa, el planeta duraría una década, ¿no? O se necesitarían 3 planetas para poder aguantar esos niveles de desarrollo. ¿Qué significa eso? Bueno, que algo está mal. O sea, que ese desarrollo no es universal. O sea, porque lo universal tiene que ser universalizable, o sea, tiene que ser sustentable. Entonces, ¿cómo plantearnos un desarrollo sustentable? Y sustentable es que cuidemos el planeta, porque es nuestra casa. Entonces, bueno, todos estos gritos, el grito de los pobres, que es un grito evangélico, y el grito de la creación, que es un grito también evangélico, porque creemos en un Dios creador, ¿no?, pues se convierte en un mundo desigual, en un escándalo para quienes están en la pirámide, arriba en la pirámide de esa desigualdad, ¿no? Entonces, lo que toca ese grito son unos intereses que, pues, generan escándalo para quienes representan esos intereses. Bueno, y si trasladamos eso a nuestro país, pues aquí yo creo que hay también toda una atmósfera, ¿no?, que gira en torno a eso, que, bueno, lamentablemente en la política venezolana, tanto en la cuarta como en la quinta, con Chávez, ¿verdad?, se utilizó el discurso a favor de los pobres para ganar dividendos políticos, ¿no? Y lamentablemente, pues hemos vivido un tiempo en el que el acercamiento a los pobres desde el punto de vista ideológico se convirtió como en una utilización partidista ¿no?, hacia la revolución. Entonces, eso ha generado en ciertos sectores como decir, bueno, si tú hablas de justicia social, si tú hablas de los pobres, eres comunista. No, o sea, la justicia social es un tema humano, es un tema de convivencia humana, ¿no? Es decir, una madre que tiene unos hijos, pues no va a querer que unos estén viviendo de los otros, o que el que esté más enfermo pues esté menos cuidado. Entonces procurará establecer relaciones de solidaridad entre unos y otros, a todos los querrá por igual, pero a la hora de tomar decisiones pues procurará de que unos se solidaricen con los más vulnerables, ¿no? Entonces esa es la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene como misión, solemos decir que la Iglesia tiene una vocación maternal, la Iglesia es madre. Y bueno, en ese sentido, por eso lo de la misericordia, ¿no? Entonces, en un contexto en el que estamos, donde se nos está gran parte de la población sumergida en la pobreza, con hambre, sin servicios básicos, porque los servicios están... Bueno, la Iglesia acompaña pues, a los más vulnerables. Y eso no es señal ideológica de que se es comunista, tampoco somos de derecha, somos y procuramos ofrecer el Evangelio de Jesucristo, que es eso. He venido pensando mucho, porque como uno está metido en la casa todo el día, y la muerte te acecha, porque yo soy candidato, yo tengo diabetes y tengo una edad ya no avanzada, pero sí usada, entonces uno piensa mucho. Y en las reflexiones, como concluido, visto el cuadro, visto la poca sensibilidad que demuestran nuestros actores políticos, yo digo,
Porque yo antes pensaba que había un solo malo, llegó el malo al gobierno, que es responsable de todo esto. Pero si uno le asigna porcentaje, bueno, el gobierno es responsable de todo lo que ocurre en un 99%, pero hay un 1% que es responsabilidad de los opositores. Y ese 1% te obliga a pensarte, a reflexionar. Y esta guerra en la cual no nos importa nada, hay gente que lo dice, es que hay que caos, crisis para que el país se vuelva tan invivible que Maduro tenga que salir corriendo. Pero no le importa para nada a los demás. Bueno, y digo, pero ¿por qué tenemos que vivir mal? Porque, o sea, porque hay que contribuir a que nos hundamos en vez de tratar de salirnos a flote. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Que me gusta como usted, como arrancó, me gusta. Ya regresamos aquí en Suquicosis. Seguimos con Alfredo Infante, como usted puede ver, un hombre abierto de ideas interesantes. Por cierto, te hicieron una entrevista que rodó por los lados, hasta en el Press Club. Esa entrevista motivó que todo el mundo tuviera que ver contigo porque pusiste los acentos en los temas estos que estamos tratando. No puede ser que aquí la gente coma de la basura, pase no sé cuántos días sin agua, sin luz, que no tenga opciones, toda esa gente que se nos fue, y esa no sea la discusión. Y que pase lo que pase, entonces uno lo que escucha a Padrino López diciendo no va a gobernar nunca, y a Leopoldo López y a Guaidó diciendo la elección es un fraude. Como si ellos tuvieran la solución, como si ellos fueran ganando. Y uno dice, pero Dios mío, que aquí hay unos enredos en cuanto a que no se está viendo bien la situación, porque esta destrucción del país, esta cantidad de pobreza que hay ahora en Venezuela, es una derrota para todos, pero no se ve así. Sí, es muy, muy doloroso la situación que estamos viviendo, no solo por la emergencia humanitaria compleja que se padece, agudizada por la pandemia, sino justamente porque lo que en este momento que puede ser una oportunidad para trascender, es decir, para ir más allá de nuestras parcelas y mirarnos como venezolanos, como hermanos que somos y decir, caramba, vamos a apostar por el país y, bueno, guardémonos las diferencias para los debates políticos en torno a un proyecto de país, lo que sea. Pero que este momento yo creo que está exigiendo realmente saltar más allá de nuestra miopía. Yo creo que hay con el perdón de los miopes, porque es pero lo que quiero decir es que pareciera que no vemos más allá de nuestras parcelas, de nuestros intereses, ¿no? Y por eso para mí es tan importante, o sea, yo vivo en un contexto de alta vulnerabilidad, en la parte alta de La Vega, y para mí es importante estar allí. O sea, ¿por qué es importante estar allí? Porque la sensibilidad, el descubrir la riqueza humana, la mina de humanidad que hay en nuestros barrios, a mí me da esperanza. Me da esperanza si se llega a descubrir esa mina. En vez de estar con el arco minero, si nos pusiéramos a mirar la mina de humanidad que hay en Venezuela y especialmente en las zonas populares y desarrollar a través de la educación, de políticas públicas que generen condiciones de vida digna en medio de la gente, el salto que Venezuela puede dar es impresionante y yo a eso le apuesto. Mientras tanto, lamentablemente, la política está centrada en el poder en sí. No hay una visión del poder para generar políticas públicas, ¿no? Para construir institucionalidad, para asentar, diríamos, espacios de convivencia, de encuentro. O sea, la política no se está entendiendo así, la política está atrincherada, ¿no? Y bueno, y ese atrincheramiento no solamente es entre oposición y gobierno, sino que dentro de la misma oposición hay una multiplicidad de atrincheramientos. Dentro del gobierno, pues, aunque muestran también una única cara, pues todos sabemos que ahí también hay un atrincheramiento y unas guerras intestinas, ¿no? Entonces, esa fragmentación
que pareciera ser lo que está prevaleciendo en el mundo político, tanto al interno de los sectores como a nivel total, es lamentable en un momento en el que se necesitan acuerdos, en el que se necesita negociar, en el que se necesita pensar en el país, trascender en el país. Para mí es muy emblemático en estos tiempos que estamos los venezolanos celebrando la beatificación, el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández. Es bien interesante que José Gregorio Hernández puede convertirse en ese emblema de unidad nacional. ¿En qué sentido? Bueno, José Gregorio Hernández fue un hombre que vivió en una época de gran adversidad, en las finales del siglo XIX, que nació en el 64. Toda la parte del siglo XIX fueron, bueno, guerras federales, guerras intestinas, guerras, bandolerismo, país fragmentado, pues y logró formarse, logró ir más allá y especialmente junto con una generación de médicos importantes como Racetti, Dominici, pues pensaron el país y se formaron de tal manera que trascendieron y pensaron en las políticas públicas. Entonces, hoy necesitamos hombres públicos, hombres que como José Gregorio, Racetti y eso, en medio de un contexto también de atrincheramiento político, comenzaron a plantearse el país y modernizaron el país. Pues hoy lamentablemente hemos vuelto a ese atrincheramiento, a ese siglo XIX, pues necesitamos nuevamente una oportunidad nueva para modernizar el país, pero tomando en cuenta, como José Gregorio Hernández, a los pobres. Fíjese, padre, que usted dice algo que yo he venido trabajando mucho, que es el proceso de segmentación de la sociedad venezolana. O sea, nos vamos subdividiendo y dividiendo, y eso es un fenómeno propio de la derrota. Cuando tú pierdes, comienzan a pasar problemas a todos lados, y peleas con la mujer, los hijos se te van, pero en términos políticos te segmentas. Y la derrota tiene que ver con el proyecto país. Porque cuando Chávez estaba gobernando, claro, el barril estaba a 100 y tenía una enorme popularidad y, digamos, pues no se veían estas cosas que se ven ahorita. Pero cuando vinieron como en las vacas flacas, entonces resulta que la revolución fracasó como proyecto porque no logró ese enorme ingreso petrolero convertirlo en bienestar, en inversión, en riqueza para repartirla mejor, sino se vio la realidad, que esa regaladera en la que andábamos era la ausencia de un proyecto de desarrollo. Y es lo que le toca a Maduro. Maduro, ¿cómo hace Maduro para arreglar el agua, la luz, el gas, todo esto, si tiene sanciones, si vive en un permanente conflicto? Esa es una reflexión que uno tiene que hacer. Pero luego la oposición que ha dirigido, porque como tú dices, es verdad, eso está cementado y ahí va más derrota todavía. Porque aun cuando Leopoldo diga, o Guaidó, que la vía electoral es un fraude, como lo dijeron ayer, bueno, pero es que lo que tú también estás haciendo no es ninguna victoria, porque tú podrás ser muy fuerte afuera, lograr éxitos, entre comillas, como que te entreguen el oro los ingleses, o que todo ese dinero que está confiscado te lo den para que lo manejes. Pero tú aquí internamente no mandas, te meten preso, te disuelven los partidos, te hacen lo que les da la gana. Porque, entre otras cosas, como está centrado en el debate político, no está la sociedad involucrada en la búsqueda de soluciones, sino que es una pugna donde tú das y te dan. Porque cuando Maduro sale a agarrar los partidos y mete preso y no sé qué cosa, él dice, es que tú me quieres tumbar. No es que tú eres un angelito, es que tú me quieres tumbar. Entonces, bueno, pero tú me metes preso, violar los derechos humanos y todo. Entonces de ahí no sale. Y el tema país está oculto. Más bien está en la derrota. Y cuando uno habla de victorias, aparece una cosa terrible, que es que los sectores estos no quieren ceder el liderazgo. O sea, tanto el gobierno como la oposición esta que ha dirigido en estos tiempos, no quieren ceder el liderazgo, no quieren compartir el tema poder, no quieren hablar y entenderse con los demás, sino que quieren, ok, pero yo, ok. Leopoldo López, aquí no hay TIAR, lo ha dicho Gustavo Tarre por todos lados, no hay TIAR, no hay ningún país vecino que se quiera meter aquí a resolvernos los problemas porque tiene muchos problemas. No hay Trump, aquí ahora tenemos troncistas, una gente que quiere más a Trump que a Bolívar, que quiere más a los Estados Unidos que al país.
Entonces, pero Trump ha dicho varias veces, no me voy a meter, ya los Estados Unidos no es el país policía. Pero no solo eso, ha dicho que Guaidó es un rookie y que desconfía. Eso no solo está en el disco de Bolton, sino está en la conversación de Jonathan Swap de Action que dio hace 20 y pico días. Pero además, Padrino López cuando dice, aquí no van a gobernar nunca es porque la Fuerza Armada está con él. Y eso se demostró el 30 de abril. Entonces, Leopoldo Guaidó, bueno, tampoco tú tienes victoria. Entonces vas a cerrar la opción electoral para que nos quedemos sin frente interno. Porque ellos se pueden ir para afuera, pero y lo que vimos aquí. Entonces, el tema es que no quieren ceder ni un milímetro de sus posiciones a favor de los demás. Eso es terrible descubrirlo, pero lo vamos a hablar cuando regresemos. Fue un poquito largo, pero después cuando vengan no digo nada. Seguimos con el padre Alfredo Infante. Y yo le decía rapidito, te lo digo para ponértela allí, que ¿por qué el debate país no es el debate? El debate país podría reencontrarnos, en vez de dividirnos, reencontrarnos. Pero hay un liderazgo que se niega a reconocer sus errores, que se culpa unos a otros, pero ambos han llevado al país en la condición esta. Y ahí tenemos responsabilidades todos. Y debería ser esa la discusión. Mira, yo siempre suelo decir que en Venezuela no hay crisis política, sino que es la política misma la que está en crisis, ¿no? Y me explico. Si la política, en el sentido, como se suele decir, con P mayúscula, es pensar el país, construir el país, diseñar realmente políticas públicas, implica que ser político es un acto virtuoso. Y esa virtud está justamente en la pasión por construir el bien general, el bien de todos, ¿no? Esa es como mi reflexión. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Bueno, que el tema del poder en sí, la pasión por el poder, pero el poder en sí, no asumir la cosa pública para construir institucionalidad al servicio del país, sino para los míos, para conectar los míos, o sea, toda la dinámica clientelar de maquinaria, tal. Entonces, mientras se mantenga en ese esquema, pues la política está en crisis. Y esa crisis es fundamentalmente hoy, cuando necesitamos los venezolanos salir de una emergencia humanitaria compleja, cuando necesitamos tomar decisiones conjuntas donde participen todos los actores, como decía el cardenal en estos días, ¿no? Que decía, miren, estamos tan mal que cualquier salida implica el acuerdo de todos, ¿no? Pero con esa fragmentación, con esos niveles de divisiones y de rencilla, pues difícilmente vamos a poder mirar al país. Y el país tiene sus clamores. Y yo, donde vivo, descubro que la gente cada vez más está descontenta, muy descontenta con el gobierno, ¿no? Y los niveles de descontento son amplios. Pero también hay un gran descontento con la oposición. Y entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que lo que está en crisis es la política. O sea, la gente, no podemos salir de esto sin activar los canales políticos, porque la política es eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo activar los canales políticos si las mismas actuaciones políticas han llevado a tal desconfianza de la gente que la gente está de espalda a la política? Porque hay desconfianza total, ¿no? Entonces, el tema aquí clave es la recuperación de la confianza. O sea, es un tema espiritual. La confianza es un asunto espiritual. Entonces, si no reconstruimos, si no damos señales que posibiliten la reconstrucción de la confianza, pues donde no hay confianza hay división. Y si no hay confianza en la economía, no podemos
recomponer la economía del país. Si no hay confianza en la política, pues no vamos a poder recomponer las instituciones. Y lamentablemente, uno de los valores fundamentales del pueblo venezolano, que es la confianza, está quebrada. Pero yo sigo insistiendo, yo creo que es posible. O sea, y mucha gente me dice, oye, pero tú que estás en un barrio cerro arriba, encima tienes esperanza en medio de tanta dificultad. Sí, porque yo creo que si se apuesta por la gente, si se trasciende en esos intereses y se apuesta por la gente y la gente está primero y se entiende la política como un servicio de construcción institucional para que todos convivamos y haya justicia y haya convivencia digna, yo creo que esa apuesta la gente la asume y despierta una cantidad de fuerza interior que hay, o sea, es decir, que el proceso de reconstrucción, el proceso de salir de esto es posible. Y eso es lo que me mantiene a mí la esperanza, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo no tengo mucho seguimiento al mundo interno de los partidos, ¿no? Pero yo lo que soy más es un observador de cómo la gente va percibiendo, que es lo que más me interesa, ¿no? Y lo que yo percibo en la gente es que va creciendo una desconfianza muy grande hacia los operadores políticos, hacia los partidos políticos, ¿no? Y creo que ese es el gran problema. O sea, si no se toma conciencia de esto, y si los partidos políticos se siguen incluso pensando y no se repiensan, porque seguimos con partidos políticos estalinistas. O sea, los partidos tanto de la oposición como del oficialismo son estalinistas. O sea, todavía con todos los cambios que se han dado a nivel de las comunicaciones, a nivel de las organizaciones empresariales y tal, los partidos políticos pareciera que no leen los nuevos adelantos que ha habido en organización y siguen repitiendo el esquema estalinista. Entonces, esos esquemas verticalistas lo que generan son más desconfianza, pues, ¿no? La democracia llamada Cuarta República, pues quebró por el anquilosamiento de los partidos políticos, ¿no? Porque no tuvieron la inteligencia organizacional para repensarse y actualizarse y responder a un momento país. Pues hoy está pasando lo mismo. Entonces creo que en este momento o hay un repensarse para reorganizarse y generar procesos de cara a la confianza para recuperar la política, o lamentablemente el gobierno que le interesa que se despolitice el país. Porque si hay despolitización, pues tendrán mayor control de la sociedad. Vamos a ir al corte, padre, y ya regresamos, que me encanta todo lo que está diciendo, porque la cabeza empieza uno a darle vueltas. Oye, ¿cómo hacemos para resolver todas estas trabas y modernizarnos, actualizarnos y humanizarnos? Cuando regresemos aquí en su programa Kikosi por Globovisión. Seguimos con el padre Alfredo Infante. Usted plantea que en vez de revisarnos los partidos, la sociedad venezolana, que la crisis fue la que llevó Chávez al poder, porque la Cuarta República, que por cierto no es ninguna Cuarta República, pero que esos partidos, ese estilo de gobernar, no se renovó y al final quedó unos vacíos por lo que se metió Chávez, pero que hoy, si había una crisis antes, hoy eso está multiplicado por 100.000, porque en vez de avanzar hacia la democracia, avanzamos hacia formas de poder muy centralizadas. Y los partidos, al final, también son expresión de eso. No hay una dinámica de reflexión en el país, de debate. Uno agarra y dice esta cosa que estamos diciendo y salen unos laboratorios. Yo he sacado de mis cuentas de Twitter más de 1.000 personas, que son unos señores que tienen 10 teléfonos y entonces les alcanza para decirte una grosería, no para reflexionar. Entonces uno le dice, mire, pero usted no tiene argumento, desgraciado, no sé qué cosa. 1.000. Claro, si a ti te ponen 1.000 personas a decirte groserías todo el día,
primero la gente no se mete, y segundo, el que se mete dice, ah, este es un colaboracionista, este es un bicho, y no discuten ideas. Esos laboratorios, las redes, que en el mundo han servido para estos debates, en todos lados del mundo está debatiendo, gracias a las redes que son horizontales, donde todo el mundo interviene, no son medios cerrados como la televisión, aquí nadie puede meterse, mire, llamado o plantearte algo, porque no está, el diseño de estos medios no es para eso, y aún que las redes ofrecen esa alternativa, nuevas maneras de organizarnos. Aquí en Venezuela la cosa es un odio, que yo digo, bueno, ¿por qué uno dice que es pacífico, que quiere soluciones sin muerte, y te caen encima uno dice, ¡ah, hay que matarlo! Si este es un país cristiano. Así es. Mira, yo cuando planteo este tipo de cuestiones que estoy planteando aquí, también salta mucha gente. Y yo lo que le suelo Lo decir... creen, padre, en las redes, la cosa. Bueno, yo no participo en redes, por eso, pero cuando en espacios así siempre hay que uno plantea todos estos temas, siempre hay gente que sale como indignada y plantea las cosas, ¿no? Entonces yo les escucho, porque eso es parte de la realidad que vivimos, ¿no? Eso es parte, y son venezolanos que están heridos. Y entonces yo lo que suelo decirle a las personas que están en esos niveles de indignación, de atrincheramiento, yo les suelo decir, miren, yo los entiendo. O sea, es decir, porque el dolor por la pérdida, la rabia ante las injusticias, todo esto genera unas heridas profundas que, bueno, no hay... Y terminan generando también una reacción de este tipo, ¿no? Entonces yo decía, yo los entiendo, o sea, humanamente me pongo en sus zapatos y yo entiendo esas reacciones. Pero tengo que decirle que aunque las entiendo, nosotros no se puede hacer política desde allí, porque se deja de hacer política si se asumen desde allí. Porque los resentimientos, aunque son reales y existen, y se van propagando, son malos consejeros para hacer política. Y les suelo decir, miren, si agarramos la historia de la humanidad, algunos ejemplos, Hitler era un resentido, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, y así podemos ir haciendo como cuando el resentimiento se hace política de Estado, no construye país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuáles son nuestros niveles personales de resentimiento y procurar sanarnos, porque Venezuela es un país enferma hoy de resentimiento, ¿no? Y entonces necesitamos un proceso de sanación y eso es un acto personal. Como tú decías, somos un país cristiano, entonces en ese sentido es un acto personal de reconocer cuáles son los resentimientos, de qué manera yo pienso y actúo desde los resentimientos y cómo sano para poder aportar, porque si no se trascienden los resentimientos, pues vamos a estar patinando en el mismo fango, ¿no? Entonces eso es lo primero, o sea, yo no lo juzgo, o sea, yo a las personas que reaccionan violentamente no las juzgo, las entiendo, pero sí les digo, ese no es el camino, esos son atajos que van a generar más resentimiento. Entonces, el camino de la paz tiene, en primer lugar, por supuesto, partir de la empatía, de reconocer incluso por qué el violento es violento, por qué quien asume un camino, el atajo de la violencia, asume ese atajo. Pero una cosa es la empatía de decir, ah, te entiendo, y otra cosa es ver y decir, bueno, pero eso ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a empantanarnos en construcciones de nuevos resentimientos. No, eso no puede ser entonces, ¿verdad? Entonces lo que nos toca es plantearnos caminos de sanación y la política es un camino virtuoso de sanación, por eso hay que recuperar la política para sanar el país, para reinstitucionar el país. Ah, pero cuando uno habla de perdón, uno en Venezuela se plantea, bueno, pero tenemos que perdonarnos. Y Dios mío, ¡ah! ¡Tú quieres que haya impunidad, desgraciado! Bueno, ya vamos a habar de eso. Vamos al corte aquí en Suquicose.
Seguimos con el padre Alfredo Infante. En Sudáfrica hicieron una comisión de la verdad que dirigía un obispo, Desmond Tutu. Entonces él agarraba y ponía a la víctima y el agresor, y él en el medio. Y entonces la víctima, tú mataste a mi hijo, mataste a otro. Bueno, yo recibí órdenes, además, Y llegó un momento en que había perdón. Y donde no había perdón, entraban los tribunales y hacían justicia. Pero generalmente había perdón. A pesar del dolor y todo, había perdón. Porque el perdón es fundamental para que las sociedades que sufren estos conflictos sociales tan fuertes puedan reencontrarse, unificarse y no siguen dividiéndose. Pero hablar de perdón en Venezuela es ser traidor, colaboracionista. Pero a mí me asombra que quienes tienen ese discurso aman a Trump, quieren que intervengan a Venezuela, quieren guerra, quieren golpe militar, la operación Gedeón, los drones, no sé qué cosa. Y los otros, quienes están en el gobierno, pues la fuerza es su principal argumento. No debaten con el país, no hablan con Fede Cámara. La iglesia tiene la posición que usted tiene. El padre virtuoso, el cardenal, todos han hablado en esos términos. Fede Cámara está hablando en esos términos. Primero la gente. Y muchos sectores sociales dicen lo mismo. Vamos a preocuparnos por el coronavirus, por el tema país, por la gente. Y sin embargo, el odio manda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos bloqueamos? Y al final no discutimos nada. Bueno, yo creo que primero el perdón obedece sobre todo a procesos personales, ¿no? Y por eso decía que tenemos que hacer un llamado a todos los venezolanos en particular a que nos podamos revisar y ver cuál es nuestro nivel de... Siento que me estoy confesando con usted. Aquí. ¿Cuál es nuestro nivel bueno, los resentimientos sociales en los que vivimos, sociales, políticos, hasta qué punto me están afectando? Nosotros en la revista CID solemos reflexionar siempre sobre el tema de la afectación o la influencia. O sea, afectados estamos todos, pero a mí algo me puede afectar, ¿verdad? Sin duda alguna, todas estas situaciones nos afectan. Ahora, ¿me influyen? No, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer para que todas estas situaciones que nos afectan no nos influyen? Porque influir es que tú ya pierdes, te enajenas a ese sentimiento de resentimiento. Entonces necesitamos sanarnos. O sea, y creo que en Venezuela cada vez más estamos entrando en un tema espiritual seriamente. O sea, porque el resentimiento es un problema psicosocial y espiritual, ¿no? Que tiene que ver con unas relaciones políticas, económicas, de todo eso, pero en el fondo dañan al sujeto, afectan al sujeto y dañan al sujeto. Por eso nosotros también hablamos del daño antropológico, o sea que el mayor daño que se está haciendo es el daño a la persona humana, al antropólogo. Entonces tenemos que tomarnos en serio esto y decir, bueno, ¿cuál es el nivel de afectación? Y si esa afectación, ese resentimiento a mí me está influenciando, o sea, yo estoy actuando desde mi resentimiento o estoy procurando sanar los resentimientos. ¿Por qué? Porque el proceso de perdón pasa en primer lugar por una toma de conciencia, ¿no?, de esos niveles, ¿no?, para uno poder poner los medios y poder ir sanando. La política, en este sentido, no puede haber una política del perdón. La política lo que sí puede hacer es poner los medios para que se generen procesos de perdón. Porque el perdón no puede ser, bueno. Claro, el perdón no puede ser obligado, o sea, nadie perdona obligado. Sí, porque te empuje. Porque si perdonas obligado se te profundiza el resentimiento. Entonces, en los países donde ha habido política de perdón, lo que ha consistido fundamentalmente en poner los medios, ¿verdad?, para que se generen esos procesos y para que se acompañen institucionalmente esos procesos de sanación y de perdón social, ¿no? Pero nadie va a perdonar obligadamente. O sea, el perdón es un acto totalmente personal. Y en cuanto a lo otro, el tema de perdón e impunidad, mira, si hay olvido, no hay perdón.
porque el perdón justamente sana la memoria. Entonces, si hay olvido, no hay memoria. O sea, hay gente que dice, no, yo paso la página. Eso es lo más peligroso que hay. Porque te queda algo guardado por Pasar ahí. la página es tapar la olla de presión. En algún momento eso va a estallar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, lo que hay que hacer es resignificar la memoria, sanar la memoria. Y sanar la memoria es que ese hecho de injusticia cometido está allí, solo que al ser sanado, la manera de leerlo es distinto, se resignifica y se convierte más bien en un aprendizaje, tanto personal o social, para la convivencia, ¿no? El Caracazo, o sea, Venezuela todavía no ha sanado las heridas del Caracazo. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿y van a bajar los cerros? No, porque el Caracazo no se ha procesado. Y el Caracazo es un trauma psicosocial, colectivo muy fuerte, que genera unos miedos muy fuertes. Entonces, los procesos de sanación implican una sanación de la memoria para resignificar las memorias y para que eso que aconteció no se repita. Por eso la memoria es muy importante. Perdón no es olvido ni impunidad, es sanación, resignificación de la memoria para que no haya repetición. Ahora, me pasa mucho con la gente, la familia, los amigos, cuanto más están pelando, más hay solidaridad, pero cuando la pelazón es muy fuerte, aparece la desgracia, la cosa fea, la sobrevivencia como argumento. ¿No ha encontrado usted eso? Que hay momentos en que la gente se espera tanto porque no tiene con qué comer que le pasa por encima lo que sea. Mira, yo suelo decir que la adversidad es como el horno cuando se mete el oro, ¿no? O la paja. Es decir, en la adversidad reluce lo mejor de nosotros, como en el caso del oro, que se acrisola y se ve lo bonito, y reluce la gran humanidad que llevamos dentro, o también puede ser lo contrario, ¿no? O sea, pero en los momentos de adversidad reluce lo más sublime del ser humano y sublime lo más trágico del ser humano. Gracias, padre, por estar con nosotros. Espero que sus palabras sirvan para este debate obligado que tenemos los venezolanos con nuestro país, con nuestro amor a Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Su Quicosis por Globovisión.